lindo, Sí, qué Dios lindo es verte. bueno, Dios es bueno. Igualmente, un saludo especial para ti y todos los que están en línea, esperando que esta alabanza sea para gloria y honra de nuestro Dios. Amén, amén. Me gustaría que ustedes se preparen también para cantar conmigo. Lo único que tienen que decir es te adoraré, te adoraré. Facilito. Amén. Te alabamos, Señor. Aquí estás, moviéndote entre nosotros. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, cambiando destinos. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, operando milagros. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, transformando nuestras vidas. Te adoraré, te adoraré. Mi Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino en el desierto, luz en la oscuridad. Mi Dios, ese es quien tú eres. Mi Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino en el desierto, luz en la oscuridad. Mi Dios, ese es quien tú eres. Aquí estás, tocando corazones. Cantemos, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando vidas. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, restaurando corazones. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, transformando historias. Cante conmigo. Te adoraré. Mi Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino en el desierto, luz en la oscuridad. Mi Dios, ese es quien tú eres. Dios de milagros, Dios de promesas, camino en el desierto, luz en la oscuridad. Ese es quien tú eres. Enjugas lágrimas, restauras corazones. Eres la respuesta, Jesús. Enjugas lágrimas, restauras corazones. Eres la respuesta, Jesús. Dios de milagros, Dios de promesas, camino en el desierto, luz en la oscuridad. Ese es quien tú eres. Dios de milagros, Dios de promesas, camino en el desierto, luz en la oscuridad. Ese es quien tú eres.
Dios de milagros, Dios de promesas, camino en el desierto, luz en la oscuridad. Ese es quien tú eres. Dios de milagros, Dios de promesas, camino en el desierto, luz en la oscuridad. Ese es quien tú eres. Dios de milagros, Dios de promesas, camino en el desierto, luz en la oscuridad. Ese es quien tú eres. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Gracias, Rosana, por tan hermosa alabanza que nos ha traído en esta noche. Ahora, pues vamos a dar ya lugar a nuestro querido pastor Héctor Delgado. Pastor, un saludo, un abrazo de nuestra parte. Gracias. Muy bienvenido, muy Gracias. bienvenido. Ya el tiempo que resta es suyo. Muchas gracias, mi hermana. Hermosa canción, Rosana, Dios te bendiga. Te ayude a seguir perfeccionando ese talento para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. El día de ayer estuvimos mirando algunos aspectos generales del capítulo 7 de Daniel. Yo voy a ver si voy a poder darle un share, voy a proyectar algo que tengo aquí nuevamente. Hoy lo vamos a necesitar un poquito más que ayer y quiero repetir la lectura de esta cita. Dame un segundo para acomodar. Voy a acomodar en este extremo. Ok, así puedo mirar aquí. Ok. Bueno, una de las cosas que estuvimos tratando en el día de ayer es que no solamente nosotros vemos que vivimos en un mundo complejo, caótico, y que cuando apenas se resuelven unas cosas, se sueltan otras. Mi esposa y yo mirábamos brevemente hoy un poquito de la noticia. Y mientras en Texas hay una tormenta azotando todo y agua inundando todo, en California tenemos uno de los peores incendios que ha habido en la historia reciente de ese estado y quizás en toda la historia del estado. 3 de los más grandes que han sido recientes están disputando el primer lugar. Y el actual ya parece ser que va a ser el mayor. Y está contenido en un 17%. Es decir, que queda más de un 80%, más de un 83% de posibilidad de contener este incendio. Y yo le decía a mi esposa, wow, qué maravilloso fuera si esa tormenta se desviara y pudiera llegar a ese lugar. Inmediatamente se calmaría todo y se resolvería ese problema. Pero ese es el mundo donde nosotros vivimos. Al mismo tiempo, la noticia no deja de reflejar la tensión en el mundo político electoral de esta nación. En la actualidad nos quedan unos 43 días para que esto se decida y para colmo, el fallecimiento de la jueza de la Suprema Corte viene a encender un poco más los ánimos porque es increíble, pero a este gobierno le ha tocado en turno poder elegir 3 jueces de la Suprema Corte. Y aunque a ustedes les parezca curioso, los últimos casos que se han estado decidiendo en la Suprema Corte, las votaciones han sido cerradas. 5 contra 4. 5 contra 4 ha sido la nota tónica que ha identificado a la Suprema Corte de Estados Unidos. Esos son todos unos temas con implicaciones muy interesantes. Nosotros no podemos correr antes de caminar en la interpretación y hacer propuestas que sean un tanto desacertadas o sensacionalistas, pero indiscutiblemente las fichas o las piezas del rompecabezas van como colocándose cada una en su lugar, rumbo a un gran evento que nosotros miraremos más adelante en el futuro. Yo le decía que de acuerdo a las imágenes que estábamos mirando ayer, vimos 2 ilustraciones que reflejaban un estado caótico de 2 ciudades, Londres y otra ciudad. Y luego le mostré una imagen, que creo que la puedo recuperar aquí rápidamente, de
la ciudad de Nueva York, solo una parte donde se veían los edificios de las Torres Gemelas. Y luego le mostré, ustedes recuerdan que estas eran las dos imágenes de la ciudad en estado caótico. Y decía que esto fue tomado de ciencia ficción, de escenas de ciencia ficción. Realmente esto nunca ha ocurrido, no está así en la actualidad, eso es algo muy diferente. Pero esta está tomada del mundo real y esta también está tomada del mundo real y es la devastación que quedó tras la caída de las Torres Gemelas. Y yo le decía que si ustedes notan, entre la realidad y la ficción de pronto no hay ninguna diferencia. Tan caótica se ve la realidad como es el caos que se refleja en la ciencia ficción. Miren otra escena aquí que la estuve mostrando ayer. La estoy mostrando por si alguna persona ha entrado y no lo vio ayer. Esta es una escena totalmente apocalíptica, grotesca, que muestra a este hombre y solo Dios sabe lo que estaba en la mente de este hombre cuando veía esto hecho pedazos en el suelo. Y en fracciones de minutos, más de 3,000 vidas se perdieron allí. Y no solo eso, la noche anterior, según algunas informaciones que se publicaron después en la noticia, allí se trataron acuerdos comerciales porque estos edificios eran llamados la torre central del comercio mundial, the World Trade Center, como le llaman aquí, el centro del comercio mundial. Ahora es un edificio nada más el que lo sustituye, pero esa noche anterior ahí se firmaron acuerdos comerciales por los próximos 100 años de la historia del mundo. ¿Qué pasó con esos acuerdos? Solo Dios sabe. Pero evidentemente lo que pasó ahí fue catastrófico. Y revela que vivimos en un mundo así, lleno de incertidumbre y de inseguridad. Luego le mostraba estas dos cosas, solo para plantear dos perspectivas de una misma realidad. Dos perspectivas de una misma realidad. Quizás nosotros vemos el mundo como está en la parte de arriba, pero el profeta cuando recibe la revelación de Dios, lo ve no como está arriba. Aunque viva en la parte de arriba, ve cómo está en la parte de abajo, ve el futuro, ve la realidad que nosotros no podemos ver. Por eso es que la profecía ilumina el sendero y da orientación, porque nos define un trayecto en la historia que muchas personas no lo entienden, no lo ve, pero que el pueblo de Dios al estudiarlo sí puede verlo. Luego le decía que esa confrontación cósmica entre el bien y el mal plantea una disyuntiva a los seres humanos, trazando por un lado una vía que posiblemente sea la más cómoda para nosotros y una quizás a la izquierda que no parecería ser o que parecería ser la más favorable. Sin embargo, de pronto se parecen demasiado y uno queda sin orientación. ¿Cuál de ellas por la entrada misma es la favorable? No se sabe. Pero si pudiéramos ver el final a la derecha, todo se ve oscuro, ensombrecido, y a la izquierda se ven las montañas iluminadas. Esto es sencillamente una ilustración, pero una ilustración dice más que 1000 palabras. Aquí nosotros quizás estamos mirando el camino de la perdición y el camino de la salvación. Solo que el ser humano, sin la iluminación de la profecía bíblica, no puede ver la diferencia desde el principio. Así que necesitamos valorar lo que Dios ha hecho a favor de nosotros por medio de la profecía bíblica. Yo le leía esta cita a ustedes de Profetas y Reyes, página 347. Usted lo busca en Google y aparece, pone ahí, por ejemplo, Elena de White, Profetas y Reyes, y pone PDF y le va a salir inmediatamente este libro en formato digital. Lo puede bajar. Todos están así, todos los escritos de ella traducidos al español. Y allí, comentando la visión del capítulo 1 de Ezequiel, vimos que ella hablaba de las ruedas, o Ezequiel hablaba de las ruedas que estaban dentro de las otras ruedas, pero que se movían en toda dirección, pero que realmente había una mano que salía debajo de las alas, que era lo que guiaba las ruedas. Entonces ella, y comentando esta declaración, dice, como las complicaciones semejantes a ruedas. Note que ella, el movimiento de las ruedas lo ve como las complicaciones de los eventos humanos. Y estas complicaciones eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines. Y luego vuelve a usar el término complicación. El complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. Así que las manos que guiaban las ruedas complejas en mecanismo es una representación de la mano divina guiando los complejos asuntos humanos.
En medio de las disensiones, como la estamos mirando ahora a nivel político y en cada proceso preelectoral, y el tumulto de las naciones, ustedes ven las noticias y no hay otra manera que no sea a través de protestas y huelgas como se consiguen las cosas. Cualquier situación es una protesta, cualquier situación es una huelga. Hoy mismo vi en la noticia ya en América Latina otro proceso de huelga de los más complicados de su historia. Yo no sé, yo podría decir, yo no sé qué está pasando en el mundo, pues esa sería una frase normal. Pero como yo entiendo lo que está pasando, yo le puedo decir a ustedes que no deberíamos sorprendernos de las cosas que están pasando. En medio de las disensiones que vemos y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Así que yo espero que esta frase, esta cita, pueda alentar tu esperanza. Daniel llegó a Babilonia y allí en Babilonia parecía ser que los propósitos de Dios quedaban bifurcados. ¿Qué hacer ahora? Bueno, pues Daniel no tenía otra alternativa que someterse al proceso. Y sometiéndose al proceso, Daniel pudo ser guiado por Dios a través de revelaciones que le mostraron a él cuál era el propósito y el plan de Dios de ahí hacia el futuro. De igual manera, los que leen el libro de Daniel pueden encontrar esa misma luz que trae certidumbre y seguridad hacia el futuro. Yo voy a repasar brevemente algunos detallitos del día de ayer para retomarlo con el de hoy y luego entonces pasamos a una sesión de preguntas y respuestas al final. Ustedes recordarán que cuando leímos Daniel 7:1, leímos que Daniel dijo que esta visión de las 4 bestias que salían de la tierra, le voy a mostrar una imagen gráfica, fue tenida en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama. De manera que si seguimos Daniel en sentido estrictamente cronológico, nos vamos a encontrar con algunos problemas, porque Babilonia cae y es destruida y Medo-Persa entra en escena en el capítulo 6, en el capítulo 5, perdón. Y en el capítulo 6 se nos narra un evento que tuvo lugar durante la dominación media y Darío el Medo, que fue el gobernante que se menciona en el capítulo 6. Pero noten ustedes que aunque Belsasar terminó reinando como cogobernante con su padre Nabonido, me cruzan las letras allí. Nabonido, me ayuda mi esposa por aquí. Gracias, Mari. Entonces, antes de que ese reino cayera, Dios le dio la visión del capítulo 7 a Daniel. En el primer año que Belsasar empezó a cogobernar junto con su padre Nabonido. Pero la del capítulo 8, que es la que vamos a ver hoy, dice que fue en el año 3 del reinado del rey Belsasar. Daniel tuvo una visión después de aquella que había tenido antes, es decir, 2 años antes. 2 años pasaron y en el tercer año de Belsasar, Dios le dio la segunda visión a Daniel. En el capítulo 7 estuvimos mirando los símbolos que le fueron mostrados a Daniel. Un león con alas que salía del mar, una de las 4 grandes bestias, y el significado es que ese león representa a Babilonia. Ustedes recuerdan que en la escena del capítulo 2, la cabeza de oro de la gran estatua representaba el reino de Babilonia. Asimismo, en el capítulo 7, el león con alas representa a Babilonia. Esto es básico, pero nos permite orientarnos. Luego aparecía un oso con 3 costillas en la boca y tenía un lado más levantado que otro. Y ese animal, ese monstruo, representa el reino de Medo y Persia, combinados los dos. Luego apareció un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Pues en la historia el gobierno que dominó a Medo-Persa fue Grecia, la Grecia helenística. Y allí vemos que cada animal representa un reino, igual que cada metal representaba un reino en el capítulo 2. En el capítulo de Daniel también se habló de una bestia indescriptible. Esa bestia indescriptible con 10 cuernos representaba a Roma imperial. La visión se concentra en lo que ocurre en la cabeza de la bestia, porque Daniel ve que de los 10 cuernos
Ya no se habla más de las acciones de la bestia indescriptible. Todo se concentra en los cuernos porque estos 10 cuernos representan una división en ese reino. Pero en los tiempos de esos reinos ya divididos, de ese reino ya dividido, Daniel ve que dentro de los 10 reinos en cual se dividió el reino de Roma imperial, hay un cuerno que surge de entre ellos. Es decir, aunque Roma se fragmentó y se dividió, dentro de ese mundo romano dividido es de donde surge lo que Daniel habla en el capítulo 7, el cuerno pequeño. Y cuando surge, derriba 3 y entonces se establece como un poder que domina por más de 12 siglos, según la profecía. Por consiguiente, vamos desde Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial, y el poder que surgió de adentro del mismo Roma, de la misma Roma, con una apariencia romana, pero también cristiana. De manera que pasamos de la bestia indescriptible, que es Roma imperial, al cuerno pequeño, que es la potencia o el poder que representa la Roma cristiana. Es decir, la segunda fase del imperio romano. Daniel más o menos vio esto. Esto es solo una simple ilustración, pero nos ayuda a entender el gran mar agitado por los vientos del cielo y 4 grandes bestias surgiendo de allí. Ustedes ven el león con alas, el oso que tiene un lado más levantado que otro con 3 costillas, el leopardo con 4 cabezas y 4 alas y la bestia indescriptible con 10 cuernos. Luego la visión se concentra en esta parte, en los 10 cuernos y un cuerno pequeño que surge de ellos, que si hay 10 y surge uno 9, estaríamos hablando de 11 cuernos. Pero lo curioso es que no terminan habiendo 11 cuernos, existiendo 11 cuernos, sino solamente 8. Porque cuando el pequeño cuerno surge, derriba 3. Por lo tanto, quedan 7 más el que se establece como el número 8 de la cantidad de los cuernos allí. Dice que ese cuerno tenía boca como de hombre y ojos como de ser humano y que con su boca hablaba grandes insolencias. Estamos hablando de un poder que se torna arrogante, pretencioso, incluso blasfemo. Eso implica que es un poder político que usurpa prerrogativas religiosas, espirituales, y se mete en el ámbito de la religión y termina siendo un poder político religioso. Y es precisamente la configuración histórica de lo que se conoce como el sistema papal o la Roma cristiana. Aquí yo quiero entonces hacer ahora una comparación entre Daniel 7 y Daniel 8. Yo le dije a ustedes que leyeran Daniel 8 y antes de llegar ahí me gustaría preguntarle a alguno de ustedes si dentro de lo que ustedes leyeron pudieron notar alguna similitud, aunque sea una que alguien me mencione. Vamos a ver si alguien se anima. Y así compartimos todo, no solamente me escuchen a mí. Alguien puede quitar el mute o el silencio, el sonido, y decirme, yo noté una, tal cosa. Otra persona me puede decir, yo noté tal cosa, este punto, sin muchos detalles. Vamos a ver, ¿alguien se anima? Sean sinvergüenza, ¿eh? Anímense, anímense. Anímense, sí. Si no... Parece que no recordamos alguna de esas similitudes, pero vamos a proseguir. ¿Qué a usted le parece? Y ver cómo si refrescamos la memoria. Está bien. Entonces vamos a continuar. Gracias. En Daniel 7, ustedes recuerdan que como en el capítulo 2 empieza con un símbolo que representa a Babilonia. Pero en el capítulo 8 ya Babilonia no aparece como un símbolo para representar a ese poder. Daniel sí dice que tuvo esa visión en el 3er año de Belsasar, que es el rey de Babilonia. Pero en la visión misma, Babilonia no es contemplada como un reino. Porque evidentemente a la altura del 3er año de Belsasar, Babilonia se abocaba ya a su ruina, su caída, y Medo-Persa venía a tomar su posición, su lugar en la historia. Esa es la razón por la que en el capítulo 8 no se considera a Babilonia, por lo menos como un reino gobernando. Luego, ustedes encuentran en Daniel 8 que había un carnero con 2 cuernos y tenía un cuerno más alto que el otro
Y eso ya conecta con el capítulo 7, porque en el capítulo 7 teníamos después del león al oso, que tenía un costado más alto que otro. El oso tiene 3 costillas en la boca. Y en el capítulo 8, el carnero con 2 cuernos, que tiene uno más alto que otro, ataca en 3 direcciones geográficas. Por consiguiente, las 3 direcciones geográficas son las 3 provincias, Libia, Palestina, no recuerdo la otra, que conquistó Medo-Persa. Y un lado más alto que otro representa que de la unión de los medos y los persas había un reino de los dos que era más poderoso, en este caso, Persia, que fue quien dominó a Media, y Media se le unió para poder conquistar a Babilonia, pero Persia era el poder más fuerte en manos del rey Ciro. Vemos las similitudes, de manera que una similitud es que así como el oso, el carnero tiene un elemento más alto que otro. El oso un costado y el carnero un cuerno. El oso tiene 3 costillas y el carnero ataca en 3 direcciones. Luego encontramos entonces que había un leopardo en Daniel 7 con 4 cabezas que representaba a Grecia. Y luego entonces vimos en el capítulo 8 que después del carnero Daniel ve en visión a un macho cabrío que viene desde el oriente y tiene un gran cuerno en su frente. Y este macho cabrío, es decir, un chivo, viene tan rápido que no pisa tierra. Yo les voy a mostrar algunas imágenes ahorita. Yeah. Viene y golpea al carnero y lo destruye. Y cuando está en su mayor fuerza, es decir, está reinando, el cuerno grande que tenía en su frente se quebró y surgieron 4 en su lugar. Y tú dices, oh, pero mira qué interesante, 4 cuernos. Porque precisamente el leopardo tenía 4 cabezas y 4 alas. De manera que son símbolos diferentes para representar el mismo poder greco-macedónico. Luego entonces viene una bestia indescriptible. Y finalmente viene el famoso cuerno pequeño. En Daniel capítulo 8 no tenemos una bestia indescriptible, pero tenemos el cuerno pequeño otra vez. Por consiguiente, Daniel 8 sigue la misma secuencia del capítulo 7. Estos son detalles básicos. Ahora yo quiero explicar algo. Ustedes encuentran que en Daniel 8, Daniel 7, la fase imperial de Roma está representada por la bestia indescriptible. Y la fase religiosa está representada por el cuerno pequeño. El poder político de la imperial se queda en la Roma cristiana, pero se le suma la fe, la religión cristiana. Y esa simbiosis de cristianismo con imperio romano es lo que da como resultado la Roma papal. Eso es historia, eso está ahí. Ahí no estamos infiriendo, ofendiendo a nadie con eso. Eso es una realidad histórica. Ahora, esas 2 realidades, imperial y religiosa, en el capítulo 8 se representa con el cuerno pequeño atacando en forma horizontal y luego dirigiendo unos ataques en forma vertical. De manera que el cuerno pequeño de Daniel 8 es un poder que hace conquistas políticas, militares, en forma horizontal, es decir, en la tierra. Pero luego pasa a una fase vertical, empieza a hacer ataques ya no hacia la tierra, sino hacia el cielo. Y vamos a leer algunos pasajes en esa dirección y luego ustedes van a entender mejor. Esto es más o menos lo que Daniel está mirando a la orilla del río Ulai, como él dice. El carnero que está aquí y luego el macho cabrío, que como ustedes ven, el otro está sentado en tierra, pero el otro está en el aire. Y así mismo viene en el aire y lo golpea y lo destruye. Esta visión ahora, le permite entender que cuando el cuerno grande que estaba aquí enfrente de sus ojos, en la frente, estaba en su mayor fuerza, se quebró y surgieron 4. Y luego entonces habla de un cuerno pequeño que crece y se mueve en todas esas direcciones que estamos mirando allí. Estas son solo ilustraciones de lo que Daniel está mirando allí. Miren, por ejemplo, la naturaleza y el comportamiento del cuerno pequeño en Daniel 7. Verso 8 de Daniel 7. Este cuerno tenía ojos como un hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Estamos hablando de un símbolo que no es humano, actuando con inteligencia humana. Por consiguiente, es un símbolo que representa una entidad humana. Esa es la realidad. En Daniel 8,
Este cuerno, que ahora se describe así, aún se engrandece frente al príncipe de los ejércitos, y él quitó el continuo, aquí dice sacrificio, eso no está en el original, yo lo dejé porque esa es la versión, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí vemos que el cuerno pequeño es insolente, pero es insolente y blasfemo cuando ataca verticalmente. Ataca al príncipe de los ejércitos, el continuo, yo lo voy a explicar ahorita brevemente, y luego el santuario lo tira por el suelo. Si un ejército ataca el santuario, Dios está siendo atacado, porque Dios mora en el santuario. Un ataque al santuario significa un ataque a Dios mismo. Dios dijo, me harán un santuario en Éxodo 25:8, y yo habitaré en medio de ustedes. Por consiguiente, si alguien o algo ataca el santuario, entonces está atacando el lugar donde Dios mora. Y si Dios mora allí, está atacando a Dios mismo. Esas son las ideas que subyacen en el texto. Verso 21 del capítulo 7, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía. Es decir, es un poder político religioso que ataca al pueblo de Dios y causa grandes bajas. Dice entonces el verso 9 y 10 del capítulo 8, creció hasta llegar al ejército del cielo. Parte de las ejércitos de los ejércitos y las estrellas la echó por tierra y las pisoteó. Es la misma descripción. Noten aquí, por ejemplo, 2 Daniel 7:25. Hablará palabra contra el Altísimo. Ahí están las insolencias. Y a los santos del Altísimo quebrantará, lo echará por tierra, como dice el capítulo 8. Y luego atenta contra la ley de Dios y los mandamientos que tienen que ver con el tiempo. Yo no voy a entrar en ese detalle para concentrarme en los aspectos generales. Serán entregados en sus manos, ahí está otra vez los santos, por eso lo va a quebrantar, por un periodo de tiempo. Tiempo sin medio tiempo. No, es decir, no va a ser un poder perseguidor todo el tiempo que exista. No, dentro de su periodo de existencia se le concede una etapa, un periodo en el que ha de ejercer ese poder despótico y perseguidor y blasfemo. En el capítulo 8 se dice que con su poder se fortalece, mas no con fuerza propia. Es decir, este poder llamado cuerno pequeño no está empujado por solamente poderes políticos, ni por su propia fuerza. Hay un poder sobrenatural que lo impulsa hacia adelante. Causa grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Verso 12 del capítulo 8 dice, a causa de la prevaricación del mal que hace, el ejército le será entregado junto con el continuo. Hay que sacar la palabra sacrificio de ahí también porque no está en el original. Y luego no solo echa por tierra el santuario, dice que echa por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Es decir, que es un poder que humanamente hablando le ha ido muy bien, y le va muy bien. Finalmente, Daniel 7, ustedes recuerdan que decía que el juez se sentará, se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es decir, este es un poder que humanamente no tendrá quien lo limite, sino que al final del tiempo será Dios mismo que le pondrá un límite. En el capítulo 8 se ratifica eso. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, vuelve y dice lo mismo, contra el Hijo de Dios en el cielo, pero será quebrantado, noten ustedes ahora, aunque no por mano humana. Es interesante que una mano no humana lo empujó y le dio la fuerza. Y precisamente una mano no humana es lo que le quita el poder y el reino terrenal en la tierra. Quizás ustedes habrán leído el capítulo 2 de Daniel y allí encontrarán que hay una piedra que es cortada no con mano humana, que golpea la estatua en los pies cuando en el período cuando Roma está dividida. Y que entonces esa piedra empieza a crecer, llena toda la tierra. Y Daniel dijo que ese es el reino de Dios. De manera que en Daniel hay una constante. El reino de Dios tiene enemigos humanos, políticos y religiosos en la tierra, que siembran el caos,
Y hay una mano invisible que lucha contra Dios y que empuja a estos poderes. Cuando tú lees Apocalipsis 12, te das cuenta que este poder llamado cuerno pequeño en Daniel 7 y Daniel 8, en el capítulo 13 se describe como una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que recibe su poder y autoridad de parte del dragón. Y ahí se revela claramente cuál es el poder que fortalece a esta entidad para que le vaya tan bien, a pesar de que dice tantas insolencias, de que comete tantos errores y de que ha hecho tantas cosas grotescas históricamente. En la actualidad, denme un segundito, no podemos juzgar a esa entidad como si viviera en la Edad Media. Esa es la realidad. Muchos de nosotros siguen hablando de ese poder como si estuviéramos viviendo en la Edad Media. Pero en la actualidad las cosas son distintas. Por lo tanto, nosotros debemos ver la historia en el pasado, el movimiento que se está produciendo y señalar lo que ocurrirá en el futuro. Es una manera bíblica acertada de poder enfocar estos asuntos sin ser muy hiriente o dañar sensibilidades. Déjeme ver. Ok, aquí yo me quedo. Alguien leyó al principio este pasaje de Daniel 8, 13 y 14. En Daniel capítulo 7, yo quiero detenerme un poquito aquí. Volvamos a la idea. Daniel vio el caos, vio el mar combatiendo, los vientos combatiendo en la gran mar. Y mientras ese estado caótico de situaciones se producía, eso daba como resultado el surgimiento de poderes paganos que dominan en la tierra y oprimen al pueblo de Dios. El capítulo 8 presenta precisamente un estado caótico igual, porque un poder ataca al otro y lo destruye. Luego ese que surge se divide y de ahí surge otro poder que luego se engrandece más. Y ese poder que se engrandece conquista militarmente y políticamente en la tierra, pero también ataca al cielo y luego ataca al pueblo de Dios. Es como si identificara que el pueblo de Dios que vive en la tierra representa los intereses del reino de Dios, pero ataca el santuario celestial, ataca al príncipe de Dios, a Jesús, y ataca y tira el continuo por el suelo. Aquí vamos a encontrar nuevamente las frases. Y uno cuando ve todo esto, me imagino yo que el profeta dirá, yo imagino que la gente se preguntará, ¿y qué es esto? ¿Y cuándo esto termina? ¿O qué ocurre con todo esto? Claro, Daniel se preguntó eso y fue lo que también surgió como pregunta en la visión misma. Miren, entonces dice Daniel, yo oí hablar a un santo, es decir, a un ángel. Y otro de los ángeles le preguntó a ese que hablaba, ¿hasta cuándo va a durar la visión del continuo? La prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército, el pueblo de Dios, para ser pisoteado, destruido. ¿Hasta cuándo van a durar todas esas cosas? Esa es una pregunta válida. Y el ángel le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. De manera que, sea lo que sea la purificación del santuario, es un punto vital para entender cuándo se comienza a restaurar la verdad que ha sido tirada por el suelo. Cuando Dios empieza a moverse de una manera notable, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Cuando ese pueblo que ha sido pisoteado, perseguido, tendrá un respiro para poder encontrarse con el mensaje de Daniel, entenderlo, poder practicarlo y poder proclamarlo y ser parte de un proceso que se llama en la profecía de Daniel la purificación del santuario. De manera que, sea lo que sea hasta ahora, la purificación del santuario es la clave para entender cuándo se empieza a restaurar la verdad de un santuario que ha sido echado por tierra, de una verdad que ha sido echada por tierra y de verdades históricas que son rescatadas para que el pueblo de Dios entienda, se ubique y no se deje confundir en el camino hasta llegar a puerto seguro. Recuerden que entre el predominio de lo que se conoce como cuerno pequeño y el tiempo del fin
Lo único que existe es el establecimiento del reino de Dios gradualmente en la tierra. Según Daniel 7, la profecía se concentra en las acciones del cuerno pequeño. Según Daniel 8, la profecía se concentra en las acciones del cuerno pequeño. Y según Daniel 7, después que el cuerno pequeño haga lo que tiene que hacer, se ve la visión del reino de Dios y el pueblo de Dios reinando junto con Cristo, el Hijo del Hombre. De manera que el príncipe de los ejércitos en Daniel 8 es el Hijo del Hombre en Daniel 7 y viceversa. Porque el cuerno pequeño es el mismo poder y tenemos los otros poderes también encontrados allí. Ahora bien, yo voy a tratar de explicarles a ustedes brevemente qué significa un poquito el concepto de la purificación del santuario. Tenemos tiempo, gracias a Dios. Déjenme ver porque han llegado un par de mensajes para ver si dentro de esto hay alguna pregunta que nos mueve a... Ok, alguien colocó el mensaje, gracias. 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Ok, gracias, gracias. Ok, ¿por qué yo dije que la palabra sacrificio debe salirse de allí? Ha sido esa palabra ha sido insertada por los traductores de las Biblias, porque los traductores de la Biblia creen que ese poder llamado cuerno pequeño es un personaje que existió en el año 168 a.C., llamado Antíoco Epífanes, que atacó al pueblo judío, prohibió los sacrificios del santuario y trató de sacrificar un cerdo en el altar del sacrificio. Pero fue contrarrestado por dos fuerzas. Los macabeos, un grupo de judíos que le hicieron frente, y el Imperio Romano, que ya estaba dominando todo el escenario político e histórico de esos días. Así que esas dos cosas frenaron el avance de este poder, de este hombre llamado Antíoco Epífanes, que se creía una manifestación de Dios, pero se le apodó también Antíoco el Loco, porque realmente era un tipo totalmente desacertado. El hecho es que nosotros creemos que eso no tiene nada que ver con Antíoco Epífanes. Por eso ellos, para forzar el texto, introducen la palabra sacrificio. Pero la visión no está hablando de sacrificio continuo, está hablando del continuo, que es algo muy distinto. Y dirán ustedes, ¿pero y qué es el continuo? Ah, pero es que estamos hablando del santuario, y el santuario es todo un tema. En el capítulo 8 se introduce el tema del santuario. Ustedes notan que en el capítulo 7, los animales que representan los poderes de la tierra son animales inmundos. Un león, un oso, un leopardo, una bestia indescriptible. Pero en el capítulo 8, los animales que se utilizan para representar a estos poderes no son animales inmundos, son animales limpios. Un carnero y un macho cabrío. Significa eso que son animales que se sacrificaban en el santuario. Entonces hay un cambio de escenario que me dice a mí de entrada, yo quiero que tú captes lo que te estoy diciendo ahora. Ya no es en el ámbito del mundo pagano que te voy a mostrar este asunto. Bestias salvajes, inmundas. No. Te voy a explicar el mismo escenario desde el ámbito del santuario. Por eso aparecen animales limpios y se le llama al juicio del capítulo 7 ahora la purificación del santuario. Así que voy a hacer una pequeña comparación. En el capítulo 7 tenemos un león con alas, que es Babilonia, pero que no aparece en el capítulo 8. Ya le expliqué por qué. Porque Babilonia ya estaba cayendo. Pero tenemos un oso que encuentra su contraparte en el capítulo 8 con un carnero con 2 cuernos. Luego en el capítulo 7 tenemos un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, que encuentra su contraparte en el capítulo 8 en un animal que es un chivo o un macho cabrío. La bestia indescriptible y con sus acciones políticas y conquistas militares está representado por el cuerno pequeño en Daniel 8 en una fase de ataque horizontal y de conquistas horizontales, políticas y terrenales. Las acciones del cuerno pequeño en el capítulo 7 contra Dios, contra el pueblo de Dios, están representadas en el capítulo 8 por el mismo cuerno pequeño, pero atacando hacia el cielo, a lo que pertenece a Dios. Noten la similitud. En el capítulo 7 hay un juicio
que garantiza el triunfo del bien, el triunfo del reino de Dios y el reinado del pueblo de Dios. En el capítulo 8, ese juicio tiene una contraparte, es decir, un equivalente. Y ese equivalente en el capítulo 8 es lo que se conoce como la purificación del santuario. Es decir, el juicio del capítulo 7 y la purificación del santuario en el capítulo 8 son la misma cosa. La misma cosa. Entonces, ¿qué es el continuo? Bueno, pues cuando usted va al Antiguo Testamento encuentra que el pan, los 12 hileras de panes que habían en el santuario, en el lugar santo, se cambiaban todos los sábados de manera continua. Allí está la palabra, continua. La lámpara que estaba en el lugar santo, que tenía 7 brazos, tenía un aceite, y esa lámpara debía estar encendida continuamente delante del pueblo de Dios. Nunca podía apagarse. Continuamente. Ahí está la palabra. El sacerdote ofrecía un sacrificio en la mañana y en la tarde. Y eso era todos los días. El de la mañana se encontraba con el de la tarde. El de la tarde se encontraba con el de la mañana. Y siempre había elementos ardiendo en el altar del sacrificio. Y por eso se le llamó a ese sacrificio continuo. Es decir, perpetuo, porque estaba continuamente ardiendo allí. El sacerdote ministraba continuamente delante de Dios por el pueblo. Entonces, cuando yo ya veo eso, yo pregunto, cuando el cuerno pequeño ataca el continuo, ¿qué es lo que está atacando? Es otra manera de decir que está atacando al santuario y las cosas que ocurren en el santuario. Y ya ustedes recuerdan que Dios mora ¿dónde? En el santuario. Y si alguien ataca las cosas que se hacen en el santuario y ataca al santuario, ¿a quién está atacando? A Dios. Entonces, ¿qué ocurría en Israel con el santuario cuando era atacado o cuando era contaminado? Bueno, entonces había que hacer una obra de purificación. ¿Qué era una obra de purificación? Era una obra de limpieza. Una obra de limpieza. Algo simbólico. Vamos a verlo aquí brevemente. Aquí. Según Levítico 16, 29 y 30, el día de expiación, una vez al año, el santuario tenía que ser purificado. El santuario se podía contaminar de dos maneras, de una manera legítima y de una manera ilegítima. ¿Cuál era la manera legítima de contaminar el santuario? Cuando una persona cometía un pecado, traía un animal al santuario, confesaba su pecado, ponía las manos sobre la cabeza del animal, el sacerdote lo degollaba y esa sangre era llevada o se untaba en los cuernos del altar o era llevado al lugar santo del santuario. Síganme. Si yo llevaba mis pecados, lo confesaba en la víctima, se entendía que simbólicamente mis pecados eran llevados al santuario a través de la sangre. Y así el santuario iba conservando un registro de mis pecados y de los pecados de todo el mundo que hacía lo mismo. Y en ese sentido el santuario legítimamente se iba contaminando. Una vez al año había que hacer una obra de purificación, que era llamado precisamente el día de expiación o el día de la purificación del santuario, para remover simbólicamente todos esos pecados de allí. Pero había otra manera, que si una persona cometía un pecado grave y entraba al santuario, entonces el santuario era contaminado por esa persona simbólicamente. Y esa era una contaminación ilegítima. Si eso ocurría, ¿qué creen ustedes que pasaba? Que la persona era muerta. De manera que la manera de purificar el santuario era eliminando el que ilegítimamente contaminaba el santuario. Interesante eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora un detallito. En el mes séptimo del calendario judío, el día 10 de ese mes, ustedes van a afligir las almas, se van a afligir. Ninguna obra harán. Era un día de reposo, fuera el día que cayera. Ni el extranjero ni el natural, es decir, ni el israelita ni el gentil, que habita entre vosotros en ese día podía hacer algo. ¿Por qué? En rojo está allí. En ese día se hará expiación por vosotros. ¿Y qué pasaba? Seréis limpios de vuestros pecados delante de Jehová. Así que la purificación del santuario implica la limpieza
y la remoción de los pecados del pueblo de Dios. Ahora vamos a leer otro pasaje. Levítico 23, versos 28 y 30. Ningún trabajo harán ustedes ese día, pues es un día de expiación, es decir, de reconciliación. Míralo ahí donde lo dice, para reconciliaros delante de Jehová. Toda persona que no ayune en ese día, es decir, que no haya enviado su pecado por adelantado al santuario, será eliminada del pueblo. Y cualquiera persona que haga algún trabajo ese día, es decir, que no tome en serio ese ceremonial, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo. Así que la purificación del santuario implicaba un día de expiación, es decir, de reconciliación, en la que el pueblo de Dios quedaba limpio, y también era un día en el que el pueblo de Dios quedaba reconciliado. Pero era un día también que el que no tenía reconciliación con Dios era eliminado. Los judíos entendían que el día de purificación era un día de juicio. El justo quedaba declarado inocente y el malvado quedaba condenado para ser destruido. ¿No es eso lo que Daniel está diciendo cuando habla de una escena de juicio? Lean conmigo Daniel capítulo 7. Vayan allí, por favor. Y ustedes van a ver que esa realidad está allí. Daniel capítulo 7. Permítanme llegar ahí. Ahí vamos a leer el versículo, si mi mente, perdón, no me falla, número 22. Daniel 7. Vamos a leer desde el versículo 21. Miraba yo, dice Daniel, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero eso fue ¿hasta cuándo? Dice el verso 22, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Pues miren, ese versículo, si ustedes lo leen en versiones más modernas, dicen, hasta que vino el anciano de día y dio el juicio a favor de los santos. Porque esa es una traducción más correcta del texto. De manera que el cuerno pequeño ataca al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios entra a una fase en el tiempo cuando Dios está haciendo un juicio, que es el equivalente del día de expiación que se realizaba en el santuario. Y allí tenemos dos realidades. El pueblo de Dios, que está reconciliado con Dios, recibe un veredicto favorable en ese juicio. Y el que no está reconciliado con Dios, que en este caso son sus enemigos, que en este caso es el cuerno pequeño y todos los que le siguen, no tienen futuro favorable con ese juicio. Por eso es que dice que el cuerno pequeño será destruido al final del tiempo. Porque precisamente el cuerno pequeño, aunque profesa seguir a Jesús, ha creado su propio sistema religioso, que no es el que está establecido en las Escrituras. Eso es delicado lo que estoy diciendo, mi querido hermano. Eso no quiere decir que si una persona pertenece a ese sistema no se salva. Eso no es así. La mayoría de los hijos de Dios, dice el Espíritu de Profecía, están allí. Una cosa es el sistema, la estructura. Y otra cosa es la experiencia individual de los seres humanos que pueden conocer a Dios, amar a Dios y servirlo de acuerdo al conocimiento que tienen. Y el mundo está lleno de gente así. Yo le estoy hablando de una verdad bíblica, pero le estoy hablando del destino que se presagia en las Escrituras. De manera que en el capítulo 7, el juicio previo a la segunda venida que se realiza en el cielo, Cristo lo representa al pueblo de Dios, garantiza la destrucción del imperio que persigue e intenta destruir al pueblo de Dios, pero le entrega el reino al pueblo de Dios y el pueblo de Dios reina y vive juntamente con Cristo. En el capítulo 8, el mismo poder ataca el santuario, es decir, ataca al Señor, ataca al pueblo de Dios, pero hay una obra de purificación. Y un ángel le dice a otro ángel, ¿y hasta cuándo será todo esto? Y otro le dijo,
tranquilo, el santuario va a ser purificado. Y con eso le mandó un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cuando el santuario celestial sea purificado, que es la escena de juicio del capítulo 7, los justos, aunque sean perseguidos, van a recibir el reino junto con Cristo. Pero los malos que no terminen el tiempo reconciliados con Dios, van a enfrentar el juicio final y van a ser destruidos. Porque eso era lo que pasaba con los israelitas en el Antiguo Testamento. Mucha gente dice, wow, pero usted está condenando a cristianos a la perdición. Yo no. Yo estoy diciendo lo que el texto dice. Pero piensa lo siguiente. El antiguo pueblo de Israel, ¿eran todos israelitas? Sí. ¿Era todo israelita parte del pueblo de Dios? Sí. ¿Era el pueblo de Dios todos los israelitas? Sí. ¿Y por qué habían algunos israelitas que terminaban eliminados? ¿Por qué? Porque aunque profesaban el nombre de Jehová, no eran fieles adoradores. Y lo mismo pasará con el adventista que toma en vano el nombre de Dios. Cuando esta obra de juicio termine en el cielo, si nosotros no terminamos bien con Dios, va a llegar un momento que Dios no va a tolerar más doble vidas. Un pie afuera y otro dentro. Va a llegar un momento que o los dos pies están dentro o los dos pies quedan fuera. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, cuando estudiamos la profecía de Daniel, llegamos a un punto intenso del estudio de la palabra. Porque es una profecía desafiante, pero nos invita a nosotros a quedar bien con Dios, a terminar bien con Dios. Nos invita a ser parte de aquellos que heredarán el reino eterno de Dios, que no son los que tienen el nombre adventista del séptimo día solamente, sino todos aquellos que responderán al mensaje de la palabra en el tiempo del fin. Por eso el pueblo de Dios proclama el mensaje, porque hay millones de personas que todavía tienen que conocerlo, multitudes de personas que todavía conocerán el mensaje, responderán positivamente al mensaje y se entregarán a los brazos del Señor y se aferrarán a los méritos de Cristo. No van a tener su propio método de salvación, van a aceptar el método de salvación de la Biblia. Así que yo te animo, porque es mi anhelo y mi deseo, no a creerte una persona ya salvada, pero sí a considerarte una persona que merece una oportunidad de salvación y a ser una persona que necesita hacer arreglos urgentes para entregar su vida a Dios de todo corazón. Las amenazas del mundo son reales. Los poderes destructivos que están ahí afuera son reales. Mira la naturaleza. La naturaleza está destruyendo todo. No hace diferencia entre poderoso y pobre. Ahí hay artistas de cine que tienen millones que no hayan que hacer con ellos, perdiendo todo lo que tenían ahí y sacando lo que pueden sacar. La situación está crítica. Cuando la crisis llega, no hay blancos ni morenos, chiquitos ni grandes, ricos ni pobres. Solamente en el tiempo del fin habrán justos e injustos. O yo estoy dentro o yo estoy fuera. Y esa es una realidad para mí también como pastor. Créanme, también para mí. Porque muchos de nosotros los pastores tampoco estamos viviendo completamente como Dios manda que vivamos. Esa es una realidad que no podemos negar. De manera que el llamado es el mismo para todos. Aquí pasamos entonces a algunas preguntitas. Déjenme darle un stop a esto.